Ahora vamos a empezar a desarrollar unos ejemplos. Entonces, el primer ejemplo, vamos a ponerlo aquí. El primer ejemplo nos va a decir lo siguiente. Crear un programa que permita el flujo de salida de información, es decir, escribir dentro de un archivo. Entonces, por favor, recuerden, vamos a hacer los pasos que inicialmente les había comentado en el primer video. Tengan presente que ustedes van a visualizar, aquí les estoy mostrando para que vean que ejecuta el programa, pero ustedes también ya lo tienen en el curso. Y en el curso están los comentarios más detallados. Entonces, lo primero siempre que usted va a desarrollar cuando va a trabajar con archivos es implementar la librería FileStream, ¿ya? O flujo de información dentro de la cabecera. Por eso les coloqué aquí 1. Lo segundo, ¿cuál es el objeto que nosotros utilizamos para que permita el flujo de salida de información? Lo mencionamos también en el anterior video. Vamos a utilizar offString. Bien, el objeto offString. Entonces, dentro de mi función principal, declaro, en este caso, una variable, pero va a ser del tipo offString. Bien. Lo siguiente, los pasos. Abrir el archivo, hacer el proceso, cerrar el archivo. Entonces, el primer paso, abrir el archivo. Entonces, miren aquí, estoy trabajando de acuerdo a esta variable que va a funcionar como si fuera un registro como tal, ¿ya? Que va a permitir guardar mostrar esa información en el archivo. Entonces, hago la apertura. Cuando usted trabaja con métodos, recuerden que la sintaxis es la variable, punto el método y dentro de paréntesis llevará o no parámetros dependiendo de la utilidad de ese método. Entonces, en este caso, open, para abrir un archivo es necesario especificar el nombre del archivo, punto, el formato. El formato tiene que ser, en este caso, que permita editar el texto. ¿Cuáles tipos de formatos pueden trabajar? .txt, que es formato plano, .doc o docx, pueden trabajar hojas de cálculo como .csv como formato, pero nada de JPG ni PNG, que eso viene siendo imágenes, o PDF, porque no permiten la edición del texto. Bien, entonces, de acuerdo a los pasos, ya hice la apertura, en este caso, del archivo. La primera vez se crea de forma automática, en este caso porque queremos que se vaya esa información en el archivo. Si fuera el contrario, usted debe crearlo manualmente. Bien. Lo siguiente, el proceso. El proceso va a ser, en este caso, de escritura. Queremos escribir dentro del archivo que esta frase. Entonces, en este caso, recuerden que ustedes especificaban, si quería que se mostrara la información en consola, ustedes trabajaban console.out, ¿cierto? Ahora no estamos utilizando console.out, sino offString, pero específicamente esta variable es la del tipo offString, por eso que ustedes visualizan esto. E igual a lo que siempre hemos hablado en este caso, con el flujo de información, ¿cómo va? Estos símbolos, los símbolos de inserción o de extracción de flujo, le indican hacia dónde se dirige lo que estamos desarrollando. En este caso, la frase hola, ¿cómo están? Se están dirigiendo, en este caso, a salida. Y salida, en este caso, va a ser a offString. Bien, como antes utilizábamos que especificábamos console.out. Bien. Y por último, el último paso es el cierre del archivo. Entonces, fíjense, sigo la misma estructura. La variable, punto, el método. Bien, pero close, pues no es necesario especificar ningún parámetro. Simplemente cerramos, punto y coma. Entonces, si ejecuto, a ver, vamos a mostrar, aquí está ejecutando. Miren que se ejecutó el programa, pero no nos muestra nada porque recuerden que lo que queremos es que esta frase de hola, ¿cómo están? Se vaya a este archivo que se crea automáticamente cuando estoy utilizando este objeto. Entonces vamos a visualizar. Y aquí yo tengo mis carpetas abiertas. Miren aquí, mi proyecto se llama archivo 0. Miren que aquí está el archivo y miren que se muestra. Hola, ¿cómo están? Vamos a hacer otra prueba. Bien. Vamos a llamarlo prueba otro. Bien, y vamos a cambiarle la frase. Vamos a poner hola a
todos. Listo. Lo mismo. Guardo. Ustedes pueden visualizar, se debieron dar cuenta que no existía en la carpeta ese prueba otro. Ahora sí existe, se creó automáticamente. Vamos a abrirlo y miren, aquí está. Hola a todos. Bien. Listo, entonces así nosotros, de esta forma, pues en este caso estamos desarrollando un programa que está permitiendo escribir una frase a el archivo. En este caso, el flujo de salida de esa información. Vamos al siguiente ejemplo, en donde vamos a hacer lo contrario. En este caso, va a permitir el flujo de entrada. Es decir, que desde el archivo nosotros queremos leer algo. ¿Bien? Queremos hacer lectura de ese archivo. Entonces, para eso, recuerden, primero, pues utilizamos la librería fstring. Segundo, se declara una variable, en este caso se llama entrada, del tipo ifstring. Y el tercer punto es los pasos, la apertura del archivo, el proceso y el cierre del archivo. En este caso queremos capturar esa información, es decir, que se lea esas líneas del archivo, esa sentencia, ese texto que tiene el archivo. Entonces, nuevamente, primer paso, la apertura. Aquí está la variable punto, el método open, dentro de él el nombre del archivo, punto, el formato. Segundo, el proceso. En este caso, para el proceso, para la captura, nosotros utilizábamos el console.in, ¿cierto? Para que se mostrara en consola esa variable. Entonces, miren que aquí yo declaro mi variable del tipo, en este caso, char, es un arreglo que tiene 120 caracteres, por decirlo así, pero no estoy utilizando console.in, sino que utilizo getLine, ustedes ya saben, para capturar la información completa, ¿ya? Con los mismos procedimientos que hemos implementado, y se va hacia dónde, hacia la entrada. Y por último, como recuerden que es como si estuviéramos usando console.in, si yo capturo tengo que leer, ¿no?, la línea, ¿ya?, de ese archivo. Y el último paso que nos dice es el cierre del archivo. Entonces vamos a verificar, ejecutamos aquí. Perdón, no se muestra nada porque estoy en el debut anterior. Vamos acá. Y miren que aquí dice, hola, ¿cómo están? Eso es lo que yo tengo en este archivo prueba2.txt. Bien. El siguiente ejemplo que vamos a trabajar, vamos a hablar un poco acerca de los modos de apertura. Específicamente en el aula, yo les compartí, ¿ya?, en la semana en la que estamos, la referencia de Deitel and Deitel, y en el capítulo 14, página, en este caso 603, van a encontrar esos modos de apertura, ¿ya? Por ejemplo, usted va a encontrar in, out, o sea, iOS in, iOS out, ya que no se usan porque cuando nosotros hacemos uso de los objetos offString o ifString ya están por defecto. Van a encontrar el modo binary, que en este caso es modo binario, y están los otros modos de texto que son up, await y tron. Entonces vamos a hablar específicamente, o voy a detallar más estos tres, ¿bien?, en los ejemplos. Entonces miren aquí. Miren que estoy haciendo el mismo proceso, incluir en este caso la librería, en el main voy a trabajar, ¿ya? Quiero hacer en este caso offString, que se vaya esta información hacia el archivo, pero haciendo uso de, en este caso, de los modos de apertura. Entonces lo único que van a ver es que en los pasos, en la apertura, no solamente especifico el nombre del archivo y el formato, sino que utilizo una coma y especifico los modos de apertura que vaya a trabajar, ¿ya? Entonces, si me voy a este archivo, vamos al archivo, mi archivo es el 3, voy un momentico, voy a buscarlo. Mírenlo aquí, está en mi build. Miren que yo ya había hecho la práctica 2 veces, ya, ABC, ABC.
Si yo especifico aquí el modo de apertura, por ejemplo, Tron, lo que va a decir es que se va a eliminar el contenido. Vamos a hacerlo. Vamos a ejecutarlo. Vamos a cambiar aquí el debug, que estamos ahora utilizando el 3. Listo. Entonces vamos a verificar acá. Se borró uno de los contenidos. Se colocó el cursor al principio. Bien. Listo. Voy a ejecutarlo otra vez. Okay. Y ahora vamos a cambiar el modo. Voy a colocar, por ejemplo, voy a empezar con el 8. Entonces, ¿qué hace el 8? Dice, pone el cursor al inicio, borra cada vez que ingresa la información. Entonces, vamos a colocar, por ejemplo, D, E y F para que se borre completamente esa información. Ejecutemos. Listo, ahora vamos a leer, vamos a verificar. Entonces miren que ya no se ve A, B, C y D. Perdón, A, B, C. Ahora se ve D, E y F. Bien. Entonces miren que estamos aplicando estos modos de apertura. El A me pone el cursor en ese archivo al principio, al inicio, y si hay una información lo borra totalmente. ¿Ya? Cada vez que usted ejecuta, pues va a pasar eso. ¿Ya? Se va a borrar esa información e ingresa la última de la que estás ejecutando. Ahora vamos a cambiar el modo de apertura a App. Entonces miren que App es lo contrario. Lo pone al final cada vez que tú ingresas y por eso queda guardada la información. Entonces, por ejemplo, voy a colocar aquí X, Y y Z. La profesora está colocando esto, pero realmente ustedes pueden colocar más contenido, ¿no? Aquí ejecuto el programa y ahora vamos a verificar si de verdad se ve ya completo, es decir, el DEF y esto que acabamos de implementar. Vamos a ver aquí, mírenlo aquí, DEF, X, Y, Z. Entonces, por lo general, pues siempre más que todo utilizamos este modo porque por lo general siempre queremos que se vaya guardando la información. A menos que vayamos a utilizar, es decir, un programa en donde depende que necesitemos borrar los contenidos. Bien. Así como vimos el modo de apertura, quiero finalizar los ejemplos con los estados del archivo. Entonces van a encontrar el estado bueno, ¿ya? El estado malo, fail y end of file. En este caso, más que todo, voy a hacer aquí más específica. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de los estados de flujo, es cómo está esa comunicación, ¿ya? Entre el archivo y el código de nuestro programa, ¿ya? Si, por ejemplo, si es bueno, significa que está en buen estado. Si no, si es bad, significa que no hay comunicación, ¿ya? Es decir, por ejemplo, que no existe el archivo. Fail, pues en este caso, digamos que es un error menos grave porque puede ser un error de formato del tipo de dato que estamos tratando de leer y no se encuentra, ¿ya? Y end of file, fin del archivo, es decir, que no tiene más líneas, te puede salir ese estado. Bien. Ok, entonces ustedes visualizan, lo que quiero hacer es lectura, ¿ya? Vamos aquí a ejecutar, perdón. Vamos a cambiar el debug. Estoy en el cuarto. Ahora sí, ejecutemos. Archivo en mal estado. Ojo que esto es a propósito, ¿no? Quiero que ustedes verifiquen. Lo que quiero demostrar es que no está el archivo.
¿ya? Y por eso en este caso, pues me sale en mal estado. Vamos a irnos acá. Otra cosa que quería comentarles, miren que aquí no tengo el archivo, ¿ya? Se llama así. Pero miren que aquí tengo otro archivo que se llama nuevo1txt. Vamos a abrirlo. Dice hi, ¿ya? Ahora, si ustedes quieren, pues pueden crear su archivo de cero. Es decir, por ejemplo, miren que yo estoy utilizando un bloc de notas. El mío se llama Atom. En este sistema operativo digo hola. ¿Qué hago? Lo guardo. Aquí se va a llamar prueba 2 ejem. .txt, lo estoy guardando, miren aquí en mi carpeta, ya, en mi build, ya, pero ustedes pueden configurarlo para que se salga en el mismo proyecto. Miren que aquí apareció, miren, el hola, y vamos a nuestro código. Vamos a cambiar aquí, a capturar bien el nombre. Y ahora cuando ejecuto, prueba, perdón, claro, es que no está tomando bien el nombre. Prueba 2 ejem. A ver, prueba 2 ejem. Listo, ahora sí. Entonces miren que aquí ya se hizo la lectura. Bien. Ya no me sale en mal estado, sino que simplemente lo lee. Porque eso es lo que yo estoy desarrollando aquí. ¿Ya? Que si está en buen estado, pues que se lea pues la línea o el archivo. Sino que muestra que está en mal estado. Entonces, para cerrar este ciclo de ejemplo, yo les voy a mostrar, van a encontrar en el aula ejemplos para leer múltiples líneas. Por ejemplo, voy a ejecutar para que ustedes puedan visualizar. Cambiemos el debug, es el 5. Miren aquí, archivo en buen estado, es un ejemplo de prueba para el estado, así como en el anterior que yo abrí mi Atom o mi blog de notas y comencé a crear el archivo. Ustedes tienen que hacer esto para que puedan visualizar la información, crearlo desde cero. Si ustedes van a leer, o sea, utilizar el string, tienen que tener ya el archivo dentro del proyecto, ¿ya? Si ustedes utilizan offstring, ustedes simplemente con especificar el nombre del archivo se crea de forma automática. Van a encontrar también ejemplos, ya, en este caso, que me va a permitir eliminar el archivo, renombrar el archivo. En este específicamente voy a hacer énfasis, por ejemplo, me voy acá, aquí, yo tengo mi archivo .00 txt, aquí dice hola, ¿cierto? Miren aquí, yo estoy utilizando un método que es rename, significa eso, voy a renombrar. Yo tengo que especificar, en este ejemplo, cada vez que nosotros vamos a utilizar, primero se especifica el nombre del archivo nuevo y luego el viejo, ¿ya? Entonces yo hice una prueba, por eso que ustedes están visualizando eso, pero entonces voy a cambiar del antiguo, que es este, lo voy a cambiar a 01, ¿bien? Al ejecutarlo, este es el 6, vamos a hacerlo, mírenlo aquí. El archivo se renombró con éxito. Entonces ya aquí no se va a llamar 00, sino que miren que se llama 01, ¿ya? Así les decía, van a encontrar también ejemplos para eliminarlo, ¿ya? Es decir, que es totalmente... Usted pudiera pues ir a la carpeta del proyecto y simplemente eliminar el archivo, pero muchas veces recuerden que estos ejemplos que estoy mostrando son sencillos. Van a
recuerden que van a implementar ejercicios donde tienen que implementar todo lo que hemos visto. Entonces usted quiere que se elimine de forma automática, entonces pues implementa esta estructura para eso. Es decir, el método remove para eso, especificando el nombre de ese archivo que usted quiere que se elimine. Y van también a encontrar casos de estudio. Específicamente, les voy a dejar es una agenda, ¿ya? Si se van a dar cuenta, esta agenda tiene un menú. De esta agenda ya existe un archivo que la profesora creó, que en ese archivo pues tiene el nombre completo de la persona, la dirección, la edad del teléfono. Voy a mostrárselas aquí, por ejemplo. Mírenlo aquí. Perdón, me metí donde no era. Aquí. Taller de práctica, mírenlo aquí. Quiero que ustedes visualicen que este ejercicio se lo estoy colocando porque en los anteriores les estaba mostrando puros documentos de texto, ¿no? Que pueden trabajar con TXT o Doc. Pero quiero que, si usted quisiera hacer uno en donde tiene que trabajar diferentes columnas y filas, es decir, una hoja de cálculo, ¿cómo lo implementaría? Entonces miren aquí, lo trabajan con .csv. Bien, aquí ya tengo nombre completo, dirección, edad. Bien. Y voy a mostrarles que ejecuta el programa, ¿no? Para que ustedes pues también lo puedan aplicar. Entonces, este ejemplo pues es un de todito, porque tiene funciones, arreglos, registro, etc. Bien, entonces miren que aquí está mi menú, que deseas desarrollar. Pues en este caso yo lo primero que quiero hacer es que se me carguen esos datos, que se muestre, ya miren aquí, cada uno de los que muestra, cada uno de los que he estado implementando. Si usted quiere, entonces crea uno nuevo, es decir, comienza y coloca el nombre, la dirección, la edad del teléfono, lo guarda y por último si quiere sale. Bien, entonces esos ejemplos y otros más del tipo, en este caso, así como les estoy mostrando, van a encontrar en el aula. Entonces, quiero que los prueben, quiero que también me den sus comentarios en el foro semanal, los voy a leer. Comentarios acerca de estos ejemplos, de los casos de estudio, sus dudas, preguntas, aportes, que les llaman la atención. Quiero leerlos, chicos.